Hola a todos, estoy aquí con un nuevo video. Hay una comunidad bien conocida por todos. Esta comunidad es muy escéptica. Esta comunidad afirma que nunca se fue a la Luna y sostiene que el programa Apolo fue una gran mentira, que todos los viajes lunares fueron un engaño y hay millones de personas que hacen todo lo posible para encontrar pruebas al respecto. Estas personas constantemente hacen preguntas a gente como yo que intenta explicar que los viajes a la Luna fueron reales. Podemos responder todas estas preguntas, de alguna manera, dentro del marco de la lógica. Pero hay una pregunta que no recibe muchas respuestas. Una de las preguntas que estos amigos escépticos más hacen en los últimos años es la siguiente. Si para ir de la Tierra a la Luna se necesitan cohetes de miles de toneladas de peso y cientos de metros de longitud, ¿cómo es posible que puedan regresar de la Luna a la Tierra con solo dos cohetes muy simples sin usar este tipo de cohetes? Esta es en realidad una pregunta extremadamente lógica. Técnicamente no hay ningún problema, pero me di cuenta de que no se ha dado muchas respuestas a esta pregunta. Por eso decidí hacer un video al respecto. Es decir, hasta ahora hemos explicado constantemente cómo fuimos de la Tierra a la Luna, así que esta vez explicaré cómo se pudo regresar de la Luna a la Tierra. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Al hacer esto, usaré las etapas del programa Apolo, porque el programa Apolo no se está reactivando de ninguna manera por ahora. Al menos no podremos ir a la Luna durante un tiempo más. Por eso, intentaré explicar las etapas y técnicas de cómo comenzó el viaje Apolo y cómo fue el regreso a la Tierra. Espero que este video pueda satisfacer un poco a nuestros amigos escépticos. Si están listos, empiezo. Digámoslo claramente desde el principio. Ir de la Tierra a la Luna es muchísimo más difícil que regresar de la Luna a la Tierra, porque la gravedad de la Tierra es mucho mayor que la gravedad de la Luna. La gravedad de la Luna es aproximadamente el 15% de la Tierra, alrededor de un sexto, como se enseña en la escuela. La Tierra tiene una gravedad muy poderosa, y si quieres ir a la Luna, tienes que superar esta tremenda gravedad de la Tierra. Para poder hacer esto necesitas superar una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo. Para poder hacer esto, necesitas mucha fuerza de empuje. Para obtener esta fuerza de empuje, necesitas motores de cohete muy potentes. Y para poder alimentar estos motores, necesitas usar toneladas de combustible. Por eso necesitamos cohetes gigantescos como el Saturn V, para poder ir a la Luna. Solo cohetes tan grandes como estos nos permiten sacar de la atmósfera de la Tierra toda la potencia, el peso, las personas, etc., que necesitamos y llevarlos a la Luna. En este punto quiero darles una información muy interesante. Ninguno de todos los cohetes Saturn V construidos hasta hoy fue a la Luna. De hecho, el objetivo de este cohete no es ir a la Luna. El objetivo principal de los cohetes Saturn V y otros cohetes terrestres es sacar la carga, el módulo, el cargo y las personas que transportan fuera de la atmósfera de la Tierra. De hecho, el 90% de este cohete se queda por debajo de la órbita de la Tierra. El cohete Saturno V es, como todos sabemos, un cohete de 3 etapas. El objetivo de la primera etapa es acelerar el cohete a una velocidad superior a 8 km por segundo, acelerarlo seriamente. Después de lograr esto, la primera etapa se separa del cuerpo y los motores de la segunda etapa comienzan a encenderse. El objetivo principal de la segunda etapa es liberar de la gravedad de la Tierra ese módulo, el módulo Apolo, que debe ir a la Luna en la parte superior del cohete. Después de lograr eso también, se separa del módulo superior y la segunda etapa cae a la Tierra. Es decir, el cohete Saturno V nunca se separó de la Tierra. Del enorme cohete Saturno V de 111 metros de longitud y 3.040 toneladas de peso, solo queda el módulo Apolo de 48 toneladas. Ahora te has liberado de la gravedad de la Tierra y avanzas hacia el espacio. Pero ir a la Luna no es tan fácil. En las películas puede durar unos 15-20 minutos, pero en realidad ir a la Luna es un viaje de aproximadamente 2 días. El módulo de comando del Apolo es para 3 personas. Hay 3 astronautas dentro. Esto es increíblemente estrecho.
aproximadamente como el interior de un automóvil de segmento C. Después de un difícil viaje de 48 horas, no pueden aterrizar inmediatamente en la Luna. Primero tienen que entrar en la gravedad de la Luna, entrar en una órbita saludable alrededor de la Luna y comenzar a girar allí. Si este proceso de entrada en órbita se realiza de manera saludable, 2 de los 3 astronautas comienzan a pasar al módulo lunar. El módulo lunar es solo para 2 personas, como saben. En este viaje en la primera etapa estaban Neil Armstrong y Buzz Aldrin. El tercer astronauta, Michael Collins, se quedó en el módulo Apolo. Porque después de que los 2 astronautas pasan al módulo lunar, el módulo lunar se separa del módulo Apolo y descienden lentamente deslizándose hacia la superficie lunar. Después de cierto punto, los cohetes se encienden para que no choquen con la superficie de la Luna, y en esta etapa deben cumplir con reglas de matemática y física muy precisas. Con el más mínimo error pueden tener un accidente muy grave. Afortunadamente, hasta ahora se ha aterrizado en la superficie lunar 6 veces y no hubo ningún accidente grave en ninguna de ellas. De las 48 toneladas de peso, en la superficie de la Luna solo quedó el módulo de aterrizaje lunar de 11 toneladas, como sabemos, una estructura extremadamente pequeña y estrecha. El espacio habitable es apenas suficiente para que solo 2 personas quepan dentro. La mayor parte de las piezas restantes son equipos, como el rover lunar montado en la parte inferior del módulo, etc. Bueno, el 20 de julio de 1969, como saben la fecha, Neil Armstrong pisa la Luna por primera vez. Dice estas palabras: "Este es un pequeño paso para mí, un gran salto para la humanidad", etcétera, etcétera. Los astronautas salen del módulo, comienzan a caminar en la superficie de la Luna, luego dan una vuelta por ahí con el famoso rover lunar. Y por supuesto, al final del día llega el momento del regreso. En este punto tenemos que deshacernos de la mayor parte de nuestro peso. No pueden subir con un peso de 11 toneladas. Está bien, la gravedad de la Luna es extremadamente baja, pero aún así hay una gravedad. Necesitan dejar más peso. Por eso el módulo lunar fue diseñado en 2 partes. La parte inferior es la sección de aterrizaje y carga, es decir, todo lo que se les opura: motores de aterrizaje, tren de aterrizaje, el rover lunar, equipos, etc. Todo está aquí, y los astronautas deben dejar todo esto atrás. Lo que tienen que atender cuando van a subir es el módulo Eagle. El módulo Eagle está ubicado en la parte superior del módulo lunar. Esta es una estructura extremadamente pequeña, muy estrecha, poco práctica, muy incómoda. De hecho, solo tiene un propósito: ir de la superficie lunar al Apolo. Cuando llegó el momento del despegue, los astronautas lograron entrar apretados en este módulo. El interior es realmente increíblemente estrecho y no se podía llevar mucha carga desde la Luna, como máximo unos 35 kilos de tierra, rocas que se pueden tomar de la superficie lunar. Realmente no hay lugar para poner ni un guijarro extra que se pueda llevar. Aquí todo está calculado con precisión milimétrica. Cuando llega el momento del despegue, los cohetes se encienden y este módulo despega de la superficie lunar. En este punto no necesita usar mucha potencia, no hay gravedad, el peso es extremadamente bajo. El módulo Eagle despega de su lugar, pero comienza la segunda parte más difícil del viaje. El módulo Apolo en órbita no es un módulo que permanece estático allí. El módulo está girando alrededor de la Luna a una velocidad muy alta. Para poder encontrarse en el momento correcto con un módulo que gira a muy alta velocidad alrededor de la Luna, realmente tenemos que tener mucha suerte o confiar seriamente en las matemáticas y la física. El momento del acoplamiento de los 2 módulos fue un momento extremadamente tenso. Con el más mínimo error pueden experimentar un gran desastre. El módulo Eagle puede desviarse repentinamente de su objetivo y volar en el vacío del espacio. Los astronautas pueden morir, o peor aún, si los 2 módulos no se unen correctamente, chocan entre sí. En ese caso, tanto el módulo Eagle como el módulo Apolo pueden destruirse. Después de que este acoplamiento extremadamente difícil y delicado tiene éxito, los astronautas del módulo Eagle regresan al módulo de comando del Apolo. Luego, los motores de este módulo se encienden, y los motores encendidos regresan a la Tierra utilizando el efecto de onda de la órbita de la Luna. En la parte del regreso a la Tierra, el cohete en realidad no necesita gastar mucha energía, gastar combustible, porque en realidad lo que hace el cohete aquí es avanzar hacia un imán gigantesco. Ahora en este punto, en realidad podemos comparar la escena con esto.
Ir de la Tierra a la Luna es como liberarse a la fuerza del efecto de un imán gigantesco y pegarse a un imán pequeño. Regresar de la Luna a la Tierra significa liberarse de ese pequeño imán y ser atraído hacia el imán gigantesco. Es decir, después de cierto punto, ni siquiera necesita usar los motores del módulo Apolo. Después de que la gravedad de la Tierra entra en acción, de todos modos la física se encarga del resto. Pero por supuesto, el módulo Apolo no va directamente a la Tierra. Esta estructura necesita entrar en una órbita ideal de la Tierra para poder regresar. Por cierto, no todo el módulo bajará a la Tierra, solo vendrá el módulo de comando. Es decir, la parte del motor y el módulo de servicio se dejarán en el espacio. Después de que el módulo de comando Apolo entra en la órbita de la Tierra, comienza su movimiento hacia la Tierra. Mientras tanto, los astronautas también se acomodan en sus lugares dentro del módulo de comando. No todo el cohete bajará a la Tierra. La parte del cohete y el módulo de servicio se quedan afuera. A la Tierra solo baja una pieza extremadamente pequeña llamada módulo de comando. Esta pieza es realmente increíblemente pequeña, es decir, más pequeña que un automóvil de segmento C. Hay una estrechez increíble adentro, pero no hay nada que hacer. Son los años 60 y 70 y no hay nada mejor que esto. De hecho, como saben, para Estados Unidos todavía se usaron muchos cohetes Soyuz. Con una mirada verán que el interior del cohete Soyuz es realmente increíblemente estrecho. Para viajar en él, realmente necesitan nervios de acero. Afortunadamente, hoy en día se están haciendo módulos más espaciosos, cápsulas más espaciosas. Por ejemplo, dicen que la cápsula Dragon de SpaceX es realmente extremadamente espaciosa. Para viajes espaciales, Boeing también tiene una cápsula muy espaciosa y amplia. Al mismo tiempo, los rusos también están diseñando nuevas cápsulas en lugar del viejo Soyuz. Estas también son extremadamente humanas, más espaciosas, realmente más viajables, pero aún no se han hecho generalizadas. Bueno, volvamos al programa lunar. En este momento estamos dentro del módulo de comando Apolo, es decir, dentro de un ataúd de metal gigantesco. De hecho, una gran parte de esta cápsula de metal gigantesca consiste en un escudo térmico, porque al entrar en la atmósfera de la Tierra, están expuestos a una fricción muy seria. Se encuentran con un calor increíble. La superficie exterior de la cápsula se calienta increíblemente, se quema y se desgasta seriamente al pasar por la atmósfera. Por eso, las partes planas de las cápsulas, no las partes puntiagudas, están orientadas hacia la Tierra para poder dispersar el calor. Después de un viaje muy difícil, muy caluroso y problemático, la cápsula logra entrar en la atmósfera de la Tierra. Pero todavía va seriamente rápido. Es muy difícil poder bajar la cápsula a un punto. Por eso, en general, los estadounidenses prefieren usar el océano para este trabajo. Generalmente prefieren usar el océano Pacífico. Cuando la cápsula llega a cierta distancia de la superficie terrestre, comienza a abrir su paracaídas. Pero por supuesto el paracaídas no se abre de una sola vez, no se detienen de repente, hop. Esto tiene algunas etapas. Al final de estas etapas, la cápsula se desacelera lo suficiente y cae al océano. Cuando la cápsula se dirige a la Tierra, se envían unidades pertenecientes a la Marina estadounidense a los posibles puntos de caída, y en muy poco tiempo, la cápsula que cayó al océano con los astronautas es recogida de allí. Después de que los astronautas son sacados sanos y salvos, son enviados a tierra firme. Para resumir brevemente, si quieren ir a la Luna, parten con un peso de 3.000 toneladas y regresan solo con un peso de 4,5 toneladas. Es decir, para poder realizar este trabajo de manera saludable, necesitan reducir su peso en cada etapa. Si hacen esto correctamente, si pueden usar las matemáticas y la física correctamente, pueden ir de la Tierra a la Luna y pueden regresar de la Luna a la Tierra sanos y salvos. Y nosotros hicimos esto 6 veces. La misión Apolo solo fracasó una vez, en la misión Apolo 13. Pero allí tampoco el problema fue uno de los cohetes, y afortunadamente la misión fue cancelada sin que les pasara nada a los astronautas, y los astronautas fueron devueltos a la Tierra sanos y salvos. Solo no pudieron aterrizar en la superficie lunar, pero aparte de eso lograron realizar cada etapa de manera segura. Esta es la historia del viaje a la Luna y el regreso de la Luna, lo crean o no. Pero de todos modos tendrán que ver este escenario una y otra vez pronto. SpaceX, Boeing, Lockheed Martin, Amazon, NASA, etc., China, India, la mayoría de los países están planeando volar a la Luna nuevamente,
y una gran parte de quienes vean este video, lo crean o no, verán a personas caminando en la Luna nuevamente. Bueno, esto es todo de mi parte por hoy. Espero haber podido explicar el regreso de la Luna a la Tierra por primera vez de manera tan detallada y correcta. Si pude hacer esto, qué feliz estoy. Si encontraron útil el video, les pido que se suscriban al canal, den me gusta al video y dejen un comentario. Les deseo días felices a todos.